Muy buen día a toda la gente que nos ve. Nosotros somos Mónica Elizabeth Arellano Guerrero. y su servidor, Luis Fernando Delgado Ortiz. Somos estudiantes de primer semestre de la carrera en médico cirujano y partero en el Centro Universitario de Tlajumulco. Hacemos un agradecimiento y un cordial saludo a nuestro docente, el doctor Sergio Alberto Valenzuela, por la oportunidad que nos imparte la materia de anatomía humana y disecciones. El día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre el sistema genital masculino. Bueno, les presentaré los órganos que lo componen. Eh, Está constituido por órganos genitales internos y órganos genitales externos. Los internos son las gónadas masculinas o testículos, el epidídimo, las glándulas accesorias que son seminales y bulbouretrales, los conductos deferentes y eyaculadores y la próstata. Y los externos son el pene, el escroto y la uretra distal. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca del testículo y del epidídimo, que es la unidad anatofuncional central del sistema genital masculino. Bueno, pues el testículo es la gónada que cumple una doble función, que pues produce los gametos masculinos, que son los espermatozoides, y la hormona sexual masculina, que es la testosterona. El epidídimo, adosado al testículo, es el conducto clave para la maduración y almacenamiento de los espermatozoides. Y bueno, pues en esta breve explicación de testículo y epidídimo vamos a detallar pues la estructura, sus cubiertas y su importante vascularización. Bueno, vamos a hablar ahora sobre su morfología y sus envolturas. Bueno, el testículo es un órgano ovoide. Está recubierto por una capa fibrosa muy gruesa, que se llama la túnica albugínea. Esta túnica es esencial, pues se introduce hacia el interior del borde posterior, formando el mediastino testicular, o también conocido como cuerpo de Igmore. Del mediastino parten los tabiques que organizan el testículo en lobulillos, que contienen los túbulos seminíferos y el lugar de la producción de espermatozoides. Externamente, el testículo está envuelto por la túnica vaginal, que es un saco seroso derivado de la migración peritoneal. Ahora les voy a presentar la morfología y la función del epidídimo. Y bueno, pues el epidídimo es un órgano alargado que descensa sobre el borde posterior del testículo. Se compone de tres partes principales, que es una cabeza superior, el cuerpo y una cola inferior. Esta estructura es muy importante, pues porque aquí es donde los espermatozoides recién salidos de los túbulos seminíferos, que es donde se producen, pasan por su proceso de maduración, y aquí es donde adquieren su movilidad y la capacidad, pues, para poder fecundar al óvulo. O sea, aquí los espermatozoides ya están funcionales. Y bueno, la cola se continúa directamente con el conducto deferente, iniciando pues el trayecto seminal, que es por aquí por donde van a pasar todos los espermatozoides hasta ser liberados. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre el cordón espermático, que es un paquete de estructuras que une el testículo con la cavidad abdominal. Contiene elementos de conducción que, pues por ejemplo, está el conducto deferente. Por su contenido más crítico es el vascular, que sería la arteria testicular, y la densa red venosa llamada plexo pampiniforme. Y bueno, pues aquí es de suma importancia clínica, ya que esta estructura radica en que cualquier giro o torsión del testículo implica torcer el cordón, lo que interrumpe la irrigación arterial y puede causar isquemia aguda. Creo que lo que mayormente se conoce como torsión testicular, pues literal, al girarlo, se empieza a hacer como una presión, como cuando las mangueras le tapas y pues ya no deja correr la sangre, lo que hace que se haga una isquemia. Al igual que creo que, pues supongo yo, es muy doloroso para todos los que tienen el aparato reproductor masculino. Ahora les voy a hablar sobre la vascularización arterial. Y bueno, pues la irrigación principal viene de la arteria testicular. Y bueno, pues hay que notar que el origen de esta es muy alto. Nace directamente de la aorta abdominal. Desde allí, pues va a descender en un trayecto largo a través del abdomen y la pelvis, pues para entrar al conducto espermático. Su recorrido largo y origen arterial lo hacen que el testículo sea especialmente vulnerable a la isquemia
si el cordón se tuerce, lo que acabo de explicar en las diapositivas pasadas. Para finalizar, pues vamos a tener nuestro momento embriológico, que vamos a hablar sobre el proceso de migración testicular. Y bueno, pues el testículo no se desarrolla originalmente en el escroto, sino que en el proceso de gestación está en la cavidad abdominal y pues es guiado en su descenso por el gubernaculum testis a través del conducto inguinal. En este camino, el peritoneo lo envuelve formando el conducto peritoneovaginal. Si este proceso falla, que puede llegar a fallar, el testículo puede quedar retenido en el abdomen o en un conducto, que es una condición llamada criptorquidia. Y pues la finalización exitosa de esta migración asegura que la posición funcional del testículo pues se dé. Y pues en resumen, el testículo y el epidídimo son unidad esencial para la reproducción masculina. Recordamos que tiene una doble función, ya que pues es el creador de la testosterona y al igual de los espermatozoides. La importancia del epidídimo es la maduración y la vulnerabilidad de la arteria testicular dentro del cordón espermático. Y bueno, pues con esto concluyo sobre la anatomía del testículo y del epidídimo. Bueno, yo les explicaré sobre las vías espermáticas. Bueno, son los conductos iniciales situados dentro del testículo. En las vías espermáticas tenemos los túbulos seminíferos, los túbulos donde se producen los espermatozoides, al final se hacen rectos. La red testicular o red de testis, una red de canales anastomosados que recoge los espermatozoides de los túbulos rectos y finalmente los conductillos eferentes, que son diferentes a los conductos deferentes, porque estos son conductillos más pequeños y son entran en otra vía de espermática. Y bueno, estos son de 12 a 15 pequeños conductos que salen de la red testicular y perforan la túnica albugínea para entrar a la cabeza del epidídimo. Bueno, el epidídimo ya se los explicó mi compañero. Bueno, también tenemos el conducto deferente, que es un conducto muscular largo y de pared gruesa, que se extiende desde la cola del epidídimo hasta el conducto eyaculador. Tiene una longitud y estructura, bueno, mide unos 40 centímetros de longitud y es notablemente cilíndrico y resistente. Em, Su trayecto y relaciones con el cordón espermático, bueno, sigue un recorrido complejo que se divide en varias porciones. Su porción escrotal, que asciende desde la cola del epidídimo, su porción funicular o inguinal, que forma parte principal del cordón espermático y asciende a través del conducto inguinal. El cordón también contiene la arteria testicular, el plexo venoso pampiniforme y vasos linfáticos y nerviosos. Y su porción pélvica, que se separa de los otros elementos del cordón al llegar al anillo inguinal profundo. Se dirige hacia abajo y atrás cruzando al uréter. Y su terminación o ampolla, que es su porción final, que se ensancha de forma irregular para formar la ampolla del conducto deferente, que se relaciona posteriormente con el recto. También tenemos como otra vía en su estructura los conductos eyaculadores, que son los conductos terminales y cortos del sistema. Su formación, bueno, cada conducto eyaculador se forma de la confluencia o unión de la ampolla del conducto deferente con el conducto excretor de la vesícula seminal o glándula seminal. En su trayecto y desembocadura tenemos que mide aproximadamente 2.5 centímetros, atraviesan la próstata y terminan desembocando en el colículo seminal o verumontanum de la uretra prostática a ambos lados del utrículo prostático. Y bueno. Ok. Bueno, como siguiente parte les expondré acerca del pene, que bueno, en sus partes tenemos que se divide en dos porciones principales, que son la raíz, que es su porción fija y es la parte basal anclada al periné. Se compone de las prolongaciones posteriores de los cuerpos eréctiles, que estas son dos, bueno, el bulbo del pene, la porción inicial ensanchada del cuerpo esponjoso, fijada al diafragma urogenital, y los pilares del pene, que son los extremos posteriores de los cuerpos cavernosos que se fijan a las ramas isquiopubianas. Y como otra de sus
partes, que su porción libre sería el cuerpo, que de nuevo, como ya comenté, su porción libre, que es la parte pendular del órgano, que es cilíndrica y móvil. Termina en el glande. En su constitución interna o estructuras eréctiles, tenemos que está formada por 3 columnas de tejido eréctil envueltas por tejido fibroso y fascias. Tenemos los cuerpos cavernosos, que son 2, y son estructuras pares y cilíndricas situadas en la porción dorsal del pene. Están envueltos individualmente por una capa fibrosa muy resistente, que la túnica se le llama túnica albuginea, y están separados en la mayor parte de su trayecto por un tabique incompleto. Y tenemos un cuerpo esponjoso, que es una estructura impar y media de forma cilíndrica situada en la porción ventral del pene, en el surco inferior de los cuerpos cavernosos. Continúa la uretra esponjosa en su interior y, a diferencia de los cuerpos cavernosos, su túnica albugínea es más delgada, lo que permite que el glande, o sea, su expansión terminal, no se comprima durante la erección. También tenemos como otras en sus partes, tenemos el glande del pene, que es la porción terminal y expandida del cuerpo esponjoso con forma de cono truncado. Presenta el meato uretral externo o el orificio de salida. Su base, llamada corona del glande, es más ancha que el cuello, donde el prepucio se adhiere, y está cubierto por el prepucio un pliegue de piel retráctil que se une al glande mediante el frenillo. En sus envolturas tenemos que está cubierto de piel delgada, fina, pigmentada y muy móvil, de una túnica de dartos o fascia de dartos, que es tejido subcutáneo sin grasa, rico en fibras musculares lisas que participan en el cambio de temperatura y aspecto de la piel. Y tenemos su fascia, que es la fascia de Buck o fascia profunda del pene, una vaina fibrosa densa que envuelve conjuntamente a los 3 cuerpos eréctiles y sus vasos dorsales. Esta es crucial para el mecanismo de la erección. Y como medio de fijación tenemos a ligamentos que se anclan al pene, a la sínfisis púbica y al periné. Tenemos al ligamento suspensorio del pene, que son fibras fuertes y triangulares que se descienden desde la sínfisis del pubis hasta la parte dorsal del pene. Y el ligamento fundiforme del pene, que son fibras que nacen de la línea alo-abdominal y rodean al pene en forma de cabestrillo. Y finalmente, en su vascularización e inervación, tenemos que las arterias que lo irrigan principalmente proviene de la arteria pudenda interna, que da origen a las arterias profundas o cavernosas, que llenan los cuerpos eréctiles y las arterias dorsales del pene. Las venas, tenemos que la sangre es drenada por venas superficiales a la vena safena y la vena dorsal profunda del pene, que drena el plexo prostático. La comprensión de esta vena clínicamente durante la erección es clave para mantener la rigidez. Los nervios que lo comprenden, tenemos que la sensibilidad es proporcionada por las ramas del nervio pudendo o nervio dorsal del pene. La inervación autónoma, parasimpática y simpática controla el mecanismo de la erección y la eyaculación. Bueno, y pues espero que hasta aquí no les haya parecido aburrida nuestra presentación. Y ahora voy a hablar sobre la próstata y las glándulas bulbouretrales. Que bueno, eh, son 2 órganos esenciales del sistema genital masculino. La próstata y las glándulas bulbouretrales, como ya se los mencioné, que son también conocidas como las glándulas de Cooper. Ambas son glándulas accesorias encargadas de producir la mayor parte del componente líquido seminal. Mm, y bueno, pues la función de estos líquidos que les acabo de mencionar es nutrir, proteger y facilitar el transporte de los espermatozoides. Y bueno, pues nos vamos a enfocar primero en la próstata para después seguir con el órgano de las glándulas. Bueno, vamos a hablar de la próstata, de dónde está situada y su morfología. Y bueno, pues tenemos que la próstata es una glándula de gran importancia. Se sitúa en la pelvis justo debajo del cuello de la vejiga urinaria. Su morfología es comparada con una castaña, o también podemos decir que tal vez en un cono invertido, con una base superior que se relaciona con la vejiga y un vértice inferior que se apoya sobre los músculos del periné. Y bueno, pues a la próstata la atraviesan centralmente la uretra, lo que explica por qué
su crecimiento afecta directamente, pues, a la hora de hacer del baño, o sea, hacer pipí, también más técnicamente conocido como la micción. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la estructura y las relaciones de la próstata. Y bueno, tenemos que internamente la próstata está compuesta por tejido glandular, aunque clásicamente se describe como en lóbulos, pero clínicamente también está dividida en zonas, que la zona de transición es crucial, pues es donde típicamente se desarrolla la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento normal con la edad. En cambio, la zona periférica es el sitio más común para el desarrollo del cáncer de próstata. Su relación posterior con el recto permite su fácil exploración mediante el tacto rectal, que es una técnica de diagnóstico esencial. Y pues aquí quiero también hacer un llamado a todos los hombres que nos ven, que tienen o sospechan de algún tipo de problema en la próstata, que hay que dejar ya los estereotipos y pues hay que checarse, porque creo yo que es mejor estar prevenido que estar lamentando cuando un cáncer ya está en fase de metástasis y ya lo tenemos recorrido en todo el cuerpo. Entonces, ya hablando de las exploraciones clínicas y eso, hay que acudir al médico cuando se solicite hacer un examen de próstata. Ahora voy a hablar sobre la vascularización y la función de la próstata. Y bueno, la irrigación de esta es proporcionada por las ramas de la arteria ilíaca interna, y el drenaje venoso forma un plexo complejo, que es el plexo venoso prostático, que comunica con el plexo vertebral. Y bueno, pues en cuanto a la función de la próstata, pues esta secreta un líquido que es esencial para el semen. Este líquido es rico en nutrientes y enzimas como la PSA y ayuda como a tipo licuar, algo así, el semen y proporcionar un medio para la movilidad y la nutrición espermática. Bueno, y ahora sí vamos a hablar sobre las glándulas bulbouretrales o también conocidas como las glándulas de Cooper. Em, Son dos pequeñas estructuras que se localizan profundamente en el diafragma urogenital. Su función es muy esencial, ya que secretan un líquido mucoso y claro y algo alcalino, justo antes de la eyaculación. Este líquido tiene como propósito, pues, neutralizar cualquier residuo de ácido en la uretra, y esto pues garantiza un ambiente óptimo para la supervivencia de los espermatozoides cuando el semen sea expulsado. Prácticamente, este líquido que secretan, pues, estas glándulas es como un limpiador de de los conductos para que, pues, el semen no se muera y pueda llegar a su propósito, que es la fecundación del óvulo. Y bueno, en resumen, la próstata y las glándulas vulvouretrales son esenciales para la fertilidad masculina. Bueno, pues, al contribuir con el componente del líquido protector y nutritivo del semen. Y bueno, la próstata es de particular relevancia clínica debido a las patologías asociadas a la edad, como la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. Su estrecha relación con el recto y la uretra lo hacen que su exploración y sus síntomas sean directos. Y pues agradezco mucho su atención por este momento. Ok. Bueno, esto fue todo de nuestra parte sobre el sistema genital masculino. Esperamos que les haya sido de ayuda. También mencionar que todos nuestros datos provienen de los libros que se presentan en la pantalla de la Target y Moore, específicamente de la quinta edición y de la octava edición. También algunos otros datos los sacamos de la segunda edición, pero son muy parecidos, entonces es lo mismo. Pueden consultarlos para cualquier duda al respecto y sin más que decir, bueno, nos despedimos y agradeciendo su atención.